Muy buenos días, amigos. El día de hoy se nos ha invitado para tratar sobre la audiencia de tutela en el nuevo Código Procesal Penal, y en principal interés es tratar sobre la imputación necesaria, ¿no? Yo sí quisiera consultar, por favor, al auditorio, quiénes son los que están en el nuevo código y en el día a día. Si pueden levantar la mano, por favor. Hay algunos que yo más o menos ya conozco, pero en general quisiera saber quiénes están en el día a día. ¿Acá? En mi caso, ¿En el nuevo código estamos? sí, pero solamente para algunos delitos. Ok, está bien, pero quisiera saber quiénes están en la dinámica del nuevo código ya. ¿Dos? ¿Acá? Sí, ¿ustedes qué son? Los fiscales, creo, ¿no? Yo soy juez. No, pero en la división que hizo Raquel... No, nos tocaron ser fiscales. Fiscales, está bien. Aquí están los duros, entonces. Los fiscales duros. A ver, a las defensas. ¿Quiénes están como aplicando el nuevo código? Algunos. Correcto, ya más o menos. Acá. Nuevo código. ¿No? ¿Todavía no? ¿Acá adelante? ¿No? Ya, ok. Ya. Es importante saber por qué. Porque más o menos también vamos a verificar cuáles son las velocidades, cuál es la intensidad de algunos temas que vamos a tratar, ¿ya? Entonces se nos ha pedido hablar de la audiencia de tutela en el nuevo Código Procesal Penal, y en específico se nos ha pedido tratar el tema de la imputación necesaria. El por qué se ha desarrollado el tema de la teoría del caso, en todos unos talleres, en todas unas capacitaciones de audiencias previas, es porque lo que se quería era de alguna manera desmitificar el hecho de que solamente la teoría del caso es cuando yo voy a ir a litigar un juicio. Y entonces, en verdad, la importancia de la teoría del caso se ve reducida al mínimo si entendemos más aún que la idea del juicio es que el juicio sea ¿cuánto en porcentaje de todos los casos? 20%. Aproximadamente. Si esa es la idea y a eso solamente reducimos la teoría del caso, en verdad que nos perdemos de una herramienta importante, útil, correcto, instrumental, y que permite diseñar las estrategias y que permite hacer mucho más eficiente el trabajo dentro del sistema en general para absolutamente todos los operadores, ¿no? Está de más decir de la importancia que tiene también la teoría del caso y el diseño al inicio. Algunos podrán decir, bueno, no es la teoría que esperamos ya cuando vamos a presentar el tema de juicio, pero quizás un diseño de teoría del caso como una hipótesis del caso en un inicio ya incluso para diligencias preliminares, sí nos parece una herramienta útil que podamos estructurarla para temas de salidas alternativas y también para todo el tema de audiencias previas que vamos a hablar en toda esta semana, ¿ya? Y entonces, simplemente quisiera que nos quede claro, porque voy a coger esa herramienta y para imputación necesaria es muy importante la separación que hizo Raquel en relación al hecho y la conclusión, ¿no? Entonces, hemos estado ensayando con Raquel, tras bambalinas, sobre un pequeño juego, el juego del pantalón, a ver cómo sale, ¿ya? Vamos a ver si sabemos diferenciar entre hecho y conclusión, porque de eso se trata, y van a ver qué importante es este tema para la imputación necesaria, concreta, ¿correcto? Vamos a ver. Mi doctor, vamos a focalizarnos en, ¿qué cosa? En este pantalón, ¿correcto? ¿Lo ven? Sí. Atrás, doctor Cirilo. ¿Ahí estamos viendo? ¿Ahí lo vemos o no? ¿Está bien o no? Raquel, ok. Por favor, quisiera que mis amigos de acá me digan hechos que están observando en relación a este pantalón. A ver, comencemos por mis doctoras, por favor. Es oscuro. A ver, es oscuro, ¿es un hecho o un juicio de valor? ¿Es una conclusión o un hecho? Es oscuro, podría ser oscuro, ¿qué? Azul, negro, ¿cierto? Entonces, si yo le digo al doctora, hagamos la imputación concreta, precisa,
de repente no vaya a ser que yo esté colocando en mi hecho varios juicios de valor. ¿Me explico? Entonces sigamos el juego. Pero por favor, miren así, por favor, ligeramente, ¿ya? Por favor, no hagan miradas, ¿ah? Tipo héroe, por favor. Hecho solamente, hecho. Solo lo que ven. Ya, a ver, doctora. Tiene bolsillos. Bolsillos laterales. Ok, ¿es hecho o juicio de valor? ¿Es o conclusión? Hecho. Doctora. Talla 36. Talla 36. ¿Es un hecho o juicio de valor? ¿Ah? ¿Puede medirlo? Sí, pero digamos no es lo que, ¿correcto? No es, ¿no? A ver, mi doctor, como para que no piensen que solamente opinan las damas, a ver. Es de tela. Ok, sí, está claro. Que se nos presenta un sinnúmero de datos, pero que muchas veces lo identificamos con juicios de valor, o lo primero que se nos sale es la conclusión y la importancia de desarrollar esa capacidad. Se los digo por experiencia propia, es sumamente difícil. De inicio, nosotros siempre tenemos que clichar y hacer juicios de valor y hacer conclusiones, incluso hasta prejuicios, incluso que son distintos al tema fáctico, al hecho fáctico, porque en sociedad, digamos así, acá en el cerebro se llama, en la parte de acá interna, en el medio, se llama el límbico. Y aquí está la parte frontal. El límbico es lo que se llama el chimpancé. Son las impresiones, las emociones, los sentidos. Y es una lucha diaria entre el chimpancé, que está acá, ese es el que ama, es el que odia, es el que tiene fuerza, es el que impresiona, es el líder, el chimpancé. Y aquí el frontal es el humano, el que razona. Este es pensamiento lógico y este es pensamiento emocional. La construcción de ambos son totalmente distintos. Y la idea es tratar de gerenciar esa relación. El humano tiene que hacerse cargo de su chimpancé, o sea, el frontal de su... Y diariamente trabajamos con eso, con hecho, conclusión. La característica natural del chimpancé es, la doctora me mira, no me conoce y dice, es muy serio, ¿no? Renegón, ¿cierto? Porque es la impresión, son los sentimientos, es la emoción, es lo primero muchas veces que sale, ¿no? Pero no hay un dato concreto, no hay un hecho, es su impresión. Y así jugamos el juego de la vida y así pasamos todos los días, en cada momento, en cada instante. Y qué decir cuando somos jueces, fiscales, abogados, que muchas veces está camuflado los prejuicios, emociones, juicio de valor, conclusiones con los hechos. Para nosotros, bueno, en Norteamérica este trabajo de la teoría del caso es siglos. Para nosotros, que nos han venido a presentar estos diseños, que resulta ser la mejor forma, la mejor forma de cómo se cumplan nuestros contradictorios, nuestra inmediación, ¿cierto? Y que nosotros los abogados y los fiscales trabajemos con otro lenguaje, es como que si nos estuvieran enseñando otro idioma en realidad. Y es muy difícil, y es por eso que tenemos que estar constantemente en práctica, pero lo primero que tenemos que hacer es aceptar, correcto, que tenemos esos temas que trabajar aún. Y por eso es importante, correcto, que nosotros trabajemos el tema y la imputación necesaria a estos niveles, porque cuando las cosas están claras a nivel de hechos, nos permiten saber cosas. Miren, a ver, yo había traído un pequeño, ¿cuántas audiencias previas al juicio hay? A ver, aproximadamente. Doctor, ¿me ayuda aproximadamente cuántas audiencias previas al juicio habrá? Aproximadamente.
¿Menos de 50? 80, por ahí, aproximadamente. Entonces tenemos audiencias, ¿de qué tipo? A ver, como lluvia de ideas, prisión preventiva, tutela de derechos, control de plazo, prisión preventiva, convalidaciones de todos los colores, ¿correcto? ¿Qué más? Cesación de actor civil, ¿qué más? Podríamos seguir, ¿no? 80. Aproximadamente. De todo tipo. Y eso es porque el juez de garantía, el juez de tutela, de alguna manera nos están presentando que las audiencias se tienen que llevar a cabo de tal manera que sea concreto, puntual. Doctor, el hecho, ¿cuál es el hecho? Y siempre vamos a estar refugiándonos en el hecho, Entonces, este tema de la imputación necesaria y los grados que debe exigirse, lo vamos a ver en un momento. La provisionalidad o no del mismo, lo vamos a ver dentro de un momento. Pero qué duda cabe de la importancia y la necesidad operativa, práctica, instrumental de dicha categoría. Porque eso nos va a permitir definir muchísimas cosas, ¿no? Si tú me pones claro el hecho, yo voy a también saber cómo es que esto puede afectar en algún tipo de prisión o no, en algún tipo de medida o no, o en algún tipo de actuación probatoria en búsqueda de pruebas o no. ¿Yo qué voy a buscar tal video de la mañana si el hecho fue en la noche? Por decir, ¿yo qué voy a irme a hacer una incautación no sé dónde si aparentemente los hechos, correcto, es que más bien los documentos los dejó no sé en dónde y lo podemos solicitar y además es funcionarios públicos, qué sé yo? Entonces el tema del hecho es un tema que me parece que es todavía un tema pendiente que debemos seguir constantemente trabajándolo, Audiencia de tutela. La audiencia de tutela es una institución que permite, correcto, principalmente para el trabajo del imputado, de la defensa, solicitar ciertas, es una herramienta excepcional, es una herramienta que permite la protección por parte del órgano jurisdiccional de determinadas limitaciones o restricciones que se haya realizado en el trabajo fiscal, ¿correcto? Es un mecanismo procesal porque se va a basar con las reglas, digamos, más o menos similares al del juicio, ¿no? Una audiencia, dentro de una audiencia. Garantiza la plena vigencia de derechos y garantías, procede ante afectaciones concretas y no potenciales, ¿correcto? Y es de aplicación residual, excepcional, porque si hay alguna otra forma, ¿correcto? Si hay alguna otra forma de cómo solucionar ese impasse, ese inconveniente, esa limitación, esa restricción, es preferible. Hay muchos casos en el nuevo código donde nos dicen, tú frente a tal cosa puedes hacer esto, puedes hacer esto, puedes hacer esto. En el caso ya se hayan agotado esas vías, ¿correcto? Yo podría ir a tutela, ¿correcto? Ahora hay temas que están explícitamente descritos en la norma, pero hay otros temas que, sin embargo, que no están explícitamente descritos en la norma como cuestiones previas a la tutela, pero que, sin embargo, sí se podrían poner operativas. Ahorita lo vamos a describir también. El artículo 71.4, ¿qué es lo que describe? Dice, cuando el imputado considere que durante las diligencias preliminares, ¿no?, o durante la investigación preparatoria no se ha dado cumplimiento a estas disposiciones, o que sus derechos no son respetados, o que es objeto de medidas limitativas de derechos indebidas, o de requerimientos ilegales, puede acudir en vía de tutela ante el juez de la investigación preparatoria para que subsane la omisión o dicte las medidas de corrección o de protección que corresponda. La solicitud del imputado se resolverá inmediatamente previa constatación de los hechos y realización de una audiencia
con intervención de las partes. Entonces esta decisión se va a llevar a cabo dentro de una audiencia. ¿Ya? ¿Por qué recurrir a la audiencia de tutela y no a un proceso constitucional? ¿No? Porque si a mí me están restringiendo mis derechos, limitando mis derechos, normalmente ¿cómo es que se actuaba ya una vez vencido todos los cumplimientos, los trámites rituales para enfrentar esa afectación? Normalmente íbamos, ¿por qué? Por un procedimiento constitucional. No sé si habeas corpus, no sé si acción de amparo, ¿no? Entonces, porque la audiencia de tutela es un remedio intraproceso para proteger los derechos del imputado que han sido afectados. O sea, el mismo sistema, ¿no?, dentro del mismo proceso me permite acceder al mismo. No tengo que irme fuera de. No se necesita acudir al remedio extraprocesal del habeas corpus o el amparo, ya que se cuenta con uno propio de carácter procesal penal. Es más efectivo que el proceso constitucional, más aún por la brevedad de su aplicación. Ahora, en términos diarios del cotidiano, el nuevo Código Procesal Penal en las audiencias en Lima, en el interior del país, normalmente se están llevando las audiencias de tutela. Hay algunas que ya por la carga se están demorando 2 meses o algo más menos, por ahí. Pero normalmente no debería pasar esto de 1 o 2 semanas. Eso es lo ideal para la atención, si es que yo me estoy yendo a tutela producto de una afectación. Y ya ni hablar de los habeas corpus, ¿cuánto duran, no? ¿No? Que en la norma dice, ¿no? Pero en la práctica fácil pueden durar hasta 1 año. Acuerdo plenario 4 del 2010. Aspectos esenciales de la audiencia de tutela. ¿Cuál es la finalidad de la audiencia de tutela? Se nos dice la finalidad esencial del presente mecanismo consiste en que el juez determine desde la instancia y actuación de las partes la vulneración al derecho o garantía constitucional prevista en la citada norma y realice un acto procesal dictando una medida de tutela correctiva que ponga fin al agravio, ¿correcto?, o reparadora que lo repare, por ejemplo, subsanando una omisión o una protectora. Entonces puede ser una correctiva, una reparadora, ¿correcto?, o una correctiva y una reparadora, ¿no? Entonces, muchas veces cuando se da la afectación, cuánto uno quisiera que, por ejemplo, el efecto sea principalmente, ¿correcto?, la nulidad del mismo, ¿no? La nulidad del mismo, algún otro afecto que invalide los efectos de la actuación. Se han dado muchos casos en que, en efecto, la tutela lo que permite simplemente es plantear de que a partir de acá, ¿correcto?, ya no se continúa con la afectación, pero no necesariamente me dice algo en relación a la afectación ya pasada, ¿correcto? Y entonces lo que hace es principalmente poner un límite, marcar un límite de continuidad de la misma, ¿no? Principales cuestionamientos a la audiencia de tutela. ¿Se puede cuestionar a través de la audiencia de tutela los requerimientos y disposiciones realizadas por el fiscal? Es una problemática que se nos ha estado presentando de manera cotidiana, ¿no?, constante, ¿no? Oigan, hay la disposición de formalización, dice A, B, C, esto me está restringiendo mis derechos, ¿no? O de repente algún tipo de disposición fiscal que precise la búsqueda y restricción de derechos. Te dice, se puede cuestionar cualquier tipo de disposición o requerimiento que haga el fiscal siempre que sean ilegales y vulneren los derechos fundamentales. Sin embargo, no se puede cuestionar la disposición de investigación preparatoria. En líneas generales dice el acuerdo plenario que se va a poder cuestionar las disposiciones que sean ilegales, contra la ley, o las que vulneran los derechos fundamentales, y acá ya estamos hablando con actuaciones quizás de carácter, entre comillas, ilícita, ¿no? O sea, ilícita en el extremo de ya está afectando normas duras, ya de una importancia ya elevada, ya no son normas de carácter legal,
Si no son normas de carácter constitucional, incluso las que vulneran los derechos fundamentales. En este punto no voy a entrar a hablar si tiene que esperarse para que se vaya a tutela que lo que se afecte es el contenido esencial del derecho fundamental. No, porque cuando se habla de prueba ilícita, se habla en algunos extremos, ¿no? Que no hay todavía ilicitud si no se ha vulnerado el contenido esencial del derecho fundamental. Para el acuerdo plenario dice, bastará con que se afecte el derecho fundamental, no necesariamente su contenido esencial. Y desde esa perspectiva, correcto, se permite el acogimiento y la tutela y entrar a diseñar una reparación para el caso concreto. Dice, sin embargo, no se puede cuestionar la disposición de investigación preparatoria porque supuestamente es el marco de imputación dentro del cual se va a iniciar, se va a erigir todo el proceso penal, ¿no? Ya, sobre este punto también ha existido alguna evolución, dice. Está obligado el juez de la investigación preparatoria a convocar una audiencia de tutela en todos los casos, que es lo que nos dice el fundamento 14, dice el juez no está obligado a convocar la audiencia de tutela cuando la realización de la audiencia implique que la presunta agresión del derecho fundamental devenga en irreparable. Entonces, bajo esa lógica, sin necesidad de audiencia, ¿podría emitir un pronunciamiento? Si espera hasta la audiencia y lo hace irreparable, y entonces podría decidir antes de audiencia. Esa es una alternativa. La segunda es cuando se aprecie manifiesta intención del imputado o de su abogado defensor en obstruir la investigación en vez de debatir sobre la existencia de un agravio de derechos. Y simplemente se utiliza como una especie de impugnación, ¿no? O como una especie de reexamen o algo por el estilo, pero acá en este segundo aspecto lo que se resalta, doctores, lo que se resalta es el ánimo, entre comillas, doloso de la defensa. Si es que la defensa lo instrumentaliza con la manifiesta intención de obstruir la investigación, ¿no? ¿En qué casos más o menos nos podemos imaginar, de que puede ser un ánimo así? A ver, pongamos que yo planteo mi audiencia de tutela, pero no expreso mis agravios, o no expreso qué cosa me están restringiendo. Por ende, eso me permite inferir que él se está planteando con un ánimo de obstruir la investigación. Si eso se entiende así, imagínense ustedes también apelaciones, ¿correcto? Que tú no expones agravios. Eso también podría entenderse como un ánimo de obstruir. Ya. Les digo por qué, porque hablando de reformas y hablando de que todos estamos en medio de una preparación constante y nos estamos habituando a un sinnúmero de actuaciones, tanto jueces, fiscales y abogados defensor, hay muchísimos vacíos, ¿correcto?, en la actuación porque justo nos estamos habituando en ello, ¿no? Jueces, fiscales, abogados defensores, por falta de capacitación, en muchos de los casos, hay errores, hay afectaciones, ¿no? Hay no precisiones en muchas peticiones. La pregunta es si eso, solo por ello, se va a poder entender que existe una manifiesta intención de obstruir en la investigación. Yo no sé si a través de la audiencia de tutela lo que quiere es que no se realicen algunas actuaciones probatorias y lo hace con algunos argumentos, correcto, que no tienen que ver con la legalidad o con la razonabilidad de la medida, ¿no? Entonces, habría que verificar en qué casos nosotros podemos encontrar ese, entre comillas, dolo, ese querer obstruir o querer dificultar la investigación, ¿correcto?, a diferencia de otros. Otros tantos serán los casos en los cuales yo estoy cuestionando algo que ya se realizó, a los casos que se vayan a realizar. ¿En qué medida uno va a poder ser entendido de mejor manera
en obstruir los actos de investigación, ¿no? Esto me suena más o menos como los casos en los cuales dice, acá hay entorpecimiento de la actividad, va a existir entorpecimiento de la actividad probatoria en los peritos, pero el perito ya declaró, el perito ya hizo tal cosa, ¿no? Va a obstruir en el esto. Oye, pero hay colaboraciones eficaces, le ha puesto código, clave y todo. ¿A quién voy a obstruir si todos están en secreto? Por decirle de alguna manera, ¿no? Entonces habría que identificar bien este segundo aspecto para, en efecto, que no se cometan también determinados abusos, ¿no? Y el tercero, correcto, ese es el segundo. A ver, avancemos. Dice, puede a través de la audiencia de tutela cuestionarse la legalidad de los actos de la investigación realizadas por el fiscal. Dice el fundamento 14, en efecto, mediante la audiencia de tutela de derechos, sí se puede cuestionar los actos de investigación, siempre y cuando estos vulneren derechos fundamentales que se encuentran recogidos en el artículo 71, y hay una especie de números clausus ahí, ¿no? Hay casos en concreto, específicos, que son los que a su vulneración se podría atender la audiencia de tutela. ¿Quién tiene un nuevo Código Procesal Penal? A ver, doctor, ¿el artículo 71 lo podemos ubicar? Sí, artículo 71. Sí. ¿Tienen por acá código? ¿Por acá? ¿Tenemos código? ¿No? ¿Nadie? 2 puntos menos, ¿ah? 2 puntos menos. A ver, mi doctor. Ya, artículo 71. Ya, escuchen. Artículo 71, derechos del imputado. 1. El imputado puede hacer valer por sí mismo o a través de su abogado defensor los derechos que la Constitución y las leyes le conceden, desde el inicio de las primeras diligencias de investigación hasta la culminación del proceso. 2. El juez, los fiscales o la Policía Nacional deben hacer saber al imputado de manera inmediata y comprensible que tiene derecho a conocer los cargos formulados en su contra y, en caso de detención, a que se le exprese la causa o motivo de dicha medida, entregándole la orden de detención girada en su contra, cuando corresponda. B. Designar a la persona o institución a la que debe comunicarse su detención y que dicha comunicación se haga en forma inmediata. C. Ser asistido desde los actos iniciales de investigación por un abogado defensor. D. Abstenerse de declarar. Ok, ahí nomás, doctor. Muchísimas gracias. Entonces se dan cuenta que está descrito de manera explícita y taxativa en el nuevo Código Procesal Penal, ¿correcto? Y miren, comienza con conocer los cargos formulados en su contra. O sea, el tema de tener la claridad en relación a la imputación es un tema crucial para poder diseñar el tema de la estrategia de la defensa. Y está colocado y catalogado dentro de los aspectos de los derechos, ¿correcto? De los derechos que le asiste al imputado, ¿correcto? Y los que van a ser tutelados. Entonces puede, a través de la audiencia de tutela, solicitar la exclusión de material ilegalmente obtenido, ¿no? Eso, digamos, si bien es cierto que podría ser tratado en un tema específico de prueba ilícita, me parece importante porque para el tema de la legalidad o ilegalidad en la obtención de la prueba, el nuevo Código Procesal Penal ha diseñado etapas muy precisas y muy concretas, ¿no? Para poder decir, hasta acá tú llegaste, ya de acá no puedes pasar. Y eso más o menos ha sido, ¿cuál? La etapa intermedia, donde solamente se debe permitir el pase de prueba legal, pertinente, ¿no? Conducente, etcétera, ¿no? Ese es hasta ahí. Pero la pregunta es si desde momentos antes yo puedo discutir esta materia. ¿Qué es lo que dice el artículo 8? Dice, si dado que no existe un procedimiento para, dice, la posibilidad de excluir el material probatorio ilegal proviene del principio de legitimidad de la prueba, ¿no? Y dado que no existe un procedimiento específico para ello, hay una etapa, pero no un procedimiento, quizás la tutela podría ser una buena herramienta para atenderlo, ¿no? ¿Qué es lo que dice el acuerdo plenario número 2-2012 en relación a la imputación suficiente?
hay un previo, ¿no? ¿Cuál es el marco constitucional o legal en relación a la imputación necesaria, ¿no? No está reconocido expresamente en la Constitución política, pero está claro que se deriva del principio de legalidad, ¿no? Artículo 2.24, nadie puede ser, ¿correcto?, si no hay una conducta, un hecho descrito en la norma de manera concreta, y para ello tenemos que tener un previo, que es el tema fáctico, ¿no? El derecho a la defensa, el derecho a la comunicación detallada de la imputación formulada en contra del imputado, ¿no? Dice que debe tener un nivel de detalle que permita al imputado saber el suceso histórico que se le atribuye y la forma y circunstancias en que pudo tener lugar. Esto se encuentra en el acuerdo plenario 3-2012. También nos permite, correcto, entablar dentro del proceso y desarrollar de la mejor manera los extremos de la presunción de inocencia, y también esto se encuentra derivado del derecho a la motivación de relaciones judiciales, porque es en la motivación de la disposición fiscal, en la motivación de las resoluciones judiciales, donde yo voy a poder apreciar cuál es ese extremo del suceso histórico, cuáles son los marcos de concreción, o cómo es que observan los funcionarios mi participación en el hecho, ¿no? Entonces, esto más o menos es el marco de la imputación necesaria. Dice, ¿qué deberes impone el principio de imputación necesaria? El fiscal que decide formular una investigación preparatoria deberá señalar, dice el artículo 336.2, los hechos y la tipificación específica correspondiente. Eso es lo que describe el nuevo Código Procesal Penal. El Tribunal Constitucional dice, la actividad del Ministerio Público en la investigación del delito y la promoción de la acción penal se encuentra vinculada al principio de interdicción de la arbitrariedad y el debido proceso, ¿no? Porque los grados de verosimilitud, o sea, no estoy hablando de verdad, estoy hablando de verosimilitud. El grado radial de verosimilitud del hecho va a venir administrado, ¿correcto?, a partir de cómo yo coloco de alguna manera todos estos elementos que permiten hacer que lo que me están imputando sea más o menos creíble. O sea, tiene que haber un nivel de coherencia, ¿no? Tiene que haber algún nivel de orden en la imputación. Entonces, cuando se nos dice cuál es el marco, cuál es el nivel de la imputación necesaria, de lo que se me está diciendo es cuánto se necesita que yo sepa sobre la imputación. Miren por qué es importante estas palabras de necesidad de la imputación. Necesidad, imputación necesaria. ¿Por qué es necesario? Correcto. Hay en un nivel determinado, yo debo conocer la imputación, correcto, en un marco, en un tamaño. Hay otro momento donde yo debo conocer los hechos ya en otro tamaño. Y esto va a ser en efecto gradual. Va a depender de diligencias preliminares y va a depender si yo estoy a niveles de, por ejemplo, acusación. Y entonces ya los grados de mayor rigurosidad ya va a ser menester exigirlos en ese momento. ¿Por qué? Porque lo que yo voy a probar en juicio son justo esos hechos claros y concretos, ya mucho más formados, para llevarlo a juicio. ¿Y esto por qué es importante el tema de la necesaria imputación? Necesidad de la imputación y cuánto de imputación es necesario que yo sepa. Miren, yo no sé si estoy hablando un poco de filosofía, pero me gustaría ponerles una analogía. ¿Se acuerdan por qué se dieron las cruzadas? Porque ¿quién tenía la verdad? ¿Los cristianos o los musulmanes? Ambos
¿Y cuántos años fueron las cruzadas? ¿Cuánto de tamaño de verdad necesitan? Necesitaban o querían. Cuando hablamos de un proceso penal y estamos hablando de un tema más o menos evolutivo o radial de la búsqueda de la verdad, ¿correcto? La Suprema, por ejemplo, tiene resoluciones que llegan a hablar ya no de verdad, y en el nuevo Código Procesal Penal hay muy pocos momentos donde se utiliza la palabra verdad. La jurisprudencia prefiere hablar de verosimilitud, fiabilidad, atendibilidad, razonabilidad, que son instituciones que tratan de alguna manera de voltear o mostrarnos algunas facetas, ¿no? Algunas facetas o dimensiones, parecieran ser las 1001 caras de lo que supuestamente sucedió. Esta forma tan, no sé si fugaz o difícil de capturar dentro de un proceso, que es el tema de la verdad, que han dicho, bueno, a esta altura yo no sé hasta qué punto me importa la verdad, sino lo que me importa es que lo que haya sucedido tenga apariencia de verdad. Y es por eso que se habla incluso hasta de verosimilitud, autenticidad, credibilidad. Y miren en qué escenarios estamos, en qué niveles estamos. Y estamos en nivel de ¿qué? De juicio y decisiones ya a primera instancia. Si a ese nivel estamos, en ese nivel, ya habiendo pasado el interrogatorio, contrainterrogatorio y toda la calidad de juicio e información que se requiere, ¿qué nivel de, cuánto necesitamos de al principio, al inicio? Y entonces es evidente que cuando estamos en un comienzo se habla incluso de escenarios incipientes, de escenarios muy, entre comillas, provisionales, que se van a ir perfeccionando conforme se evolucione, correcto, en el acercamiento al hecho, ¿no? Y dice, el grado de discrecionalidad atribuido al fiscal para que realice la investigación preliminar, sobre la base de la cual determinará si existen elementos suficientes que justifique su denuncia ante el juez penal. Dice, se encuentran sometidos a principios constitucionales que proscriben, 1, actividades caprichosas, vagas o infundadas desde una perspectiva jurídica. B, decisiones despóticas, tiránicas y carentes de toda fuente de legitimidad. C, lo que es contrario a los principios de razonabilidad y proporcionalidad. Entonces, todos estos aspectos, dice, actividades caprichosas, vagas, infundadas, de una perspectiva jurídica, entonces, tiene que ver con cuánto necesita esta persona que estamos imputando, ¿correcto?, para él saber cómo va a jugar esto, las reglas del juego, de la investigación o del juicio. ¿Cuánto esta persona debe necesitar dentro de la información que se le da para él poder de alguna manera defenderse? ¿Cuántas veces hemos caído en nota de que existen acusaciones? Miren lo que estoy diciendo, es un poquito grueso, acusaciones que gracias a Dios ya poco a poco se están mejorando, pero por lo menos cuando se iniciaba el sistema anticorrupción, me acuerdo muy bien cómo antes incluso de ingresar a juicio se puso ya en práctica, ¿no?, la etapa intermedia jurisprudencial, llamémosle así, ¿no? Y se devolvía para corregir, ¿no? Pero no estoy hablando de hechos acusados que ya estaban prescritos. Estoy hablando, por ejemplo, de los hechos que se le imputaba a 20 personas, a 15, a 10 personas o a 5 personas en un párrafo, por ejemplo. Y entonces decía, bueno, hay que precisar que ¿cuál es la imputación? A esta persona, a esta persona, a esta persona y a esta persona. Entonces, ¿cuánto necesita saber esa persona? A ese nivel, miren, ya estábamos en acusación, ¿no? Pero a este nivel,
en la fase de diligencias preliminares o en la fase de investigación preparatoria para que él pueda defenderse a ese nivel. Si tú dices que él ha hecho lo del otro, si tú dices que los 5, los 10 han hecho todos esto, entonces el diseño y la estrategia de la defensa, porque la investigación preparatoria también ha sido diseñada ¿para qué? ¿Para solamente investigar el delito? No, sino para la defensa. Y además, el título preliminar del nuevo Código Procesal Penal dice que el fiscal también debe ¿qué? Recopilar elementos de ¿qué? De inocencia. Y también nos hablan del principio de ¿qué? De objetividad, ¿no? Escúchenme, amigos, esto, el de la imputación, no es un tema de defensa, o sea, no es un tema que le importe a la defensa o que solo le sirva a la defensa. Me parece que debemos pensar el tema de la imputación en un tema que es muy útil, muy operativo y muy práctico para la Fiscalía. Estos son todos los elementos de prueba. Pero estos son los de cargo y estos son los de descargo. Los de cargo, vengan los 6 para argumentar, hecho más conclusión, ¿cierto? Para argumentar lo que tengo que hacer. Estos son los de descargo, no lo miro. No lo menciono. Si hago esto y más o menos lo miro mitad de cuerpo nada más, o miro la cuarta parte de esto, ¿qué es lo que se me viene luego con este análisis, entre comillas, parcial del otro margen? ¿Qué pasa cuando no miro el todo? ¿O qué pasa cuando el hecho lo miro partido? ¿O no lo coloco tal cual, más o menos? ¿Correcto? Tal cual. ¿Qué pasa? Es posible que yo avance, ¿correcto? Y se va a caer. Escúcheme, no va a poder investigar y producir prueba que de repente deba desvirtuar esto, lo que estoy viendo para el lado de la inocencia. De repente me voy con mis suficientes elementos para pedir mi prisión preventiva o mi detención preliminar solamente con esto. ¿Y esto? Porque va a necesitar una convalidación. O va a estar ahí la defensa en plena audiencia. Entonces ya, incluso, ya no es útil. Ya no es práctico. Yo no sé si sirve de que las nuevas modificatorias de criminalidad organizada, ¿no? No sé, las que hemos visto ahora, correcto, de los delitos graves, dice, el fiscal deberá ser más proactivo, dice, ¿no? Y el fiscal deberá ser estratega, ¿no? Pregunta, ¿es estratégico solamente atender esto y no esto? No es estratégico. Me parece que no es tan operativo y no es tan instrumental para el fiscal, como diseño de trabajo fiscal, incluso. Y entonces ya no es un rollo, ya no es un tema que solamente importe a la defensa. Importa al sistema como sistema. El nuevo Código Procesal Penal, donde hemos escuchado aproximadamente 80 audiencias, ¿no? ¿No? Ya, ok. ¿Ustedes se imaginan, nuevo Código Procesal Penal vigente para todos los delitos, que si yo sigo manejando este hábito, porque principalmente es un hábito, al igual como el tema de la reserva, ¿se acuerdan cuando se iba a acceder al expediente y decían no lo puede ver la defensa? ¿Por qué? Porque es reservado. Ay, qué piña, ya vino este abogado, ahora va a comenzar a mentir el imputado. ¿No? Porque hasta que entre la defensa, decía verdad, ¿cierto? Vino la defensa y no sé cómo cambió las cosas. Pero muchas de esas cosas pueden ser, hasta cierto punto, prejuicios, porque al atender toda esta situación nos va a afinar mucho más mi tema estratégico. Ya veré si me voy por una simplificación, ya veré si tengo que recopilar para afiatar más cosas, porque me está mostrando algunos elementos que me están mostrando la debilidad en mi caso,
y así avanzar de mejor manera. ¿Desde qué etapa es exigible el principio de imputación necesaria? Al formalizar la investigación preparatoria, ¿no? Me parece que la imputación necesaria ya es un momento de vigencia un poco mayor, porque además viene aparejado de mis prisiones o de mis medidas coercitivas, ¿no? Entonces su exigencia ya se hace ya formal, mucho más rigurosa, ¿no? Es más, porque las diligencias preliminares se entiende que son para estas actuaciones irreproducibles, urgentes y necesarias, ¿no? Esa es más o menos la idea con la que se ha concebido este tema de las diligencias preliminares, ¿no? Sin hablar del tema de los plazos, que ya habrá oportunidad en la cuarta, quinta sesión de esos 120, 180 o no sé cuántos días para las diligencias preliminares, que no sé hasta qué punto nos va a ayudar a afinar y agudizar nuestras 24 o 48 horas para la búsqueda de prueba, ¿correcto? O nos va a distender a como aquel futbolista un poco engreído, que le ponen césped, le compran su rodillera, le compran su zapatilla y le dicen, tienes para entrenar 2 años, ¿no? Y yo no sé estos niveles de control, ¿correcto? Cómo van a ir yendo cuando los plazos son tan extensos también. Y muchas veces inician las diligencias preliminares, ¿correcto? Con citaciones de A, B, C persona y ningún acto en concreto de las 24 horas y 48 horas. O sea, eso que quiso el nuevo Código Procesal Penal, de las cosas irrepetibles, acceder prueba preconstituida, ¿no? Cosas rápidas, urgentes, necesarias, que van a permitir afiatar y resguardar esas 24 clásicas o 48 horas clásicas del delito. ¿Cómo es que este tema de los tiempos y los plazos puede de alguna manera jugarnos una mala pasada luego y luego nos puede pasar factura, ¿cierto? Porque lo que nos estamos habituando a una exigencia, ¿no? Incluso para niveles de estrategia, una habituación mucho mejor en los tiempos, ¿cómo es que esto puede incluso ser perjudicial en algún momento? Nada más lo pongo como tópico. Al solicitar la prisión preventiva se requiere que existan fundados y graves elementos de convicción para estimar razonablemente la comisión de un delito, dice, ¿no? Entonces ya los grados de imputación acá ya están mucho más serios. Al acusar, al sentenciar, obviamente, y esta es una especie de evolución de cómo ya la graduación del hecho, el perfeccionamiento del hecho, ¿correcto? Que si bien es cierto es inmutable, pero se va perfeccionando y se va agregando para entenderlo de mejor manera, ¿no? De hora, tiempo, día, noche, vestimenta, ya comienza a tener color, ya comienza a tener sudor, ya comienza a respirar, ya tiene vida, y ya en la acusación tiene que ser algo, pues, definitivamente muchísimo más clara, ¿no? Como enfocado e iluminado, ¿no? ¿Qué exige el principio de imputación necesaria? La existencia de un hecho concreto y específico o la apariencia de verosímil del mismo, ¿no? Tenga algún nivel de coherencia, alguna apariencia de verdad en el mismo. Errores o deficiencias más frecuentes, ¿cuáles son? ¿No? Hay afirmaciones, dice, la existencia de un hecho concreto. Bueno, el hecho puede ser no concreto, o puede ser no corroborado, o puede ser un hecho insuficiente, o quizás un no hecho, ¿no? Quizás puede ser un juicio de valor. Se me antoja decir que no es un hecho, es una conclusión. Entonces cuando sucede eso, ya estamos ya muy a lo inmediato, ¿no? A fabular, a sospechar, ¿no? A una serie de ámbitos donde ya más ingresa el tema del pensamiento más que el tema fáctico, ¿no? Segundo, que exige la imputación necesaria, la calificación jurídica, ¿no? Por ejemplo, y esto cuál puede ser su contracara, su error, puede ser una subsunción incompleta, errónea, ¿no? O contradictoria, ¿no? Le coloca un artículo que no le corresponde, o ¿no? Que no se le adecua, ¿no? Luego la existencia de evidencia o de medios de convicción, ¿no? Y entonces esta imputación necesaria no será tal si es que no existe un mínimo de corroboración también
para que le dé ese grado, ¿no? Y no parezca como que el fiscal es el testigo del hecho, ¿no? ¿No? Porque cuántas veces se han afirmado las cosas o descrito en las disposiciones, en los dictámenes, y no hay un acoplamiento, un engarzamiento con el material probatorio, ¿no? Y entonces cuando no existe una armonía, una armonización en ese sentido, muchas veces también afecta el tema de la imputación necesaria. El conocimiento de los cargos formulados contra el imputado como derecho fundamental protegido por la audiencia de tutela. Entonces ya ingresamos al tema. Dice, los derechos fundamentales que se protegen son aquellos descritos en el 71. Uno de ellos es que el conocimiento de los cargos formulados en contra del imputado. Entonces esto, hay un basamento lógico en esto, ¿no? Yo le pongo en conocimiento, mi doctora, de los cargos que estoy imputándole y ya le puse en conocimiento, ya está. Y entonces la doctora me dice, oiga, discúlpeme, ya me puso en conocimiento, excelente, pero ahora estoy conociendo, ¿correcto? Y no entiendo lo que usted me imputa. No, pero ya cumplí con hacerle conocer, ¿no? Ya cumplí. De eso no se trata, ¿no? Se trata de que el conocimiento signifique un entendimiento, signifique una comprensión, signifique que lo que tú estás imputando, ¿correcto?, mínimamente deba permitir que yo pueda hacer algo frente a esa imputación. Entonces el conocimiento no solamente implica, ya me escuchaste o ya lo leíste. El conocimiento implica facetas mucho más evolutivas que el mero escuchar o que el mero leer. Significa que se entienda, significa que se comprenda, significa que yo entienda la justeza, de repente es mucho, pero la legitimidad de lo que entiendo. Si hay una niña, si hay alguien que me esté imputando tal cosa y hay estos elementos, por lo menos a este nivel, que dice A, B, C cosa, entiendo que debe ser investigado. Hasta cierto punto hay una comprensión del trabajo, o sea, debe existir alguna comprensión del trabajo que se encarga de investigar y desplegar todas las herramientas, ¿correcto?, de búsqueda de pruebas y restricción de derechos, porque existe un nivel de legitimidad en la pretensión, una claridad, un orden lógico que a mí me permita entender lo que se me imputa. Debe entenderse por cargos penales aquella relación o cuadro de hechos, acontecimiento histórico de relevancia penal que se atribuye al imputado y que prima facie justifiquen la inculpación formal del Ministerio Público, ¿no? ¿Cuál es el grado de precisión fáctica que debe tener los hechos imputados? ¿Cuál es la graduación? Porque este es como el radio, ¿no? Las diligencias preliminares tienen una graduación fáctica, ¿no? Formalización y continuación de la investigación preparatoria, y el grado va subiendo, ¿no? Y si me quieres ver preso, el grado tiene que ser también con un tono mucho mayor de agudeza, se tiene que escuchar de mejor manera, tiene que haber mucho más claridad y menos ruidos, ¿no? Y si ya me vas a acusación, la cosa tiene que estar ya muchísimo más ordenada. Yo también, para contraponerme en juicio, vamos a entrar a debate y contradictorio. Y entonces dice, tal consideración, como se sabe, ha de estar alejada ¿de qué? De las meras presunciones. Y cuando dice meras presunciones, entonces ya tinco lo que me decía Raquel. Raquel me decía, no puedes tú venir a presentar un caso con meras conclusiones. Porque se presume a partir de ¿qué? De lo fáctico, ¿no? O de la afirmación fáctica, ¿cierto? Pero si tú solamente haces meras conclusiones y no me dices cuál es el hecho, entonces son meras conclusiones. Y fundada en puntos de partida objetivos, entonces ya entiendo. Hechos que permitan, ¿correcto?, tener mis conclusiones, ¿correcto?,
Pero estos hechos, además, no son solo afirmaciones fácticas, sino que deben estar fundados ¿en qué? En datos objetivos. ¿Qué pasa cuando yo hago una afirmación sin un dato objetivo? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa cuando yo hago miren, yo afirmo yo presumo a partir de una afirmación fáctica, de un hecho, ¿correcto? Pero ¿qué pasa cuando este hecho no está corroborado? Esto se nos enseña constantemente, prueba por indicios, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa cuando yo presumo a partir de un no hecho, o un hecho que no está corroborado, o un hecho contingente, trivial, anecdótico? La norma dice que hay hechos de carácter contingentes. Contingente. ¿Qué entiende por contingente, doctora? Circunstancial. Oye, a veces la esposita nos dice, llévate, no vayas a tener alguna aunque no tan fino hablan, oiga, pero más o menos por no te vaya a chacar el carro, ¿no? Ya pagaste el seguro. Dice. No, todos los fines de semana piensan que uno va a morir, ¿no? No se vaya a caer el avión, ya pagaste el seguro. ¿Qué contingencias pueden haber? ¿Cuántas podemos pensar? Pero eso es lo planificado, no está planificado, ¿no? Cuando la norma dice hechos contingentes o indicios contingentes, ¿qué es lo que me está diciendo? Que se pueden presentar como no. Bueno, doctor, justo usted estuvo en la hora, en el lugar y usted es el AC. Bueno, pero yo estoy acá porque, no sé, pues 1 hora antes terminó Barroli. Y yo estoy acá, pero yo no quise estar acá, yo estoy en la tienda y yo no quería estar en la discoteca gay, pero no sé cómo sucedió, pero la cuestión es que esté en la hora, en el momento y en el día, y suceden estas cuestiones, por eso es que le dicen contingentes. Y va a estar acreditado, porque puede estar acreditado y encima con foto. Con foto, doctora. Ok. Entonces, lo cierto es que sí, tal como se sabe, no solamente las meras presunciones, no solo conclusiones, y fundada en puntos de partida objetivos, ¿correcto? Tiene que haber un dato contrastable, ¿correcto? Y existe un hecho de apariencia delictible, perseguible, presupuestos jurídicos materiales atribuibles a uno y a varias personas con un nivel de individualización razonable y riguroso, ¿no? Que tenga un orden lógico, una coherencia, ¿no? Dice, es posible cuestionar la disposición de formalización de investigación preparatoria en virtud del principio de imputación necesaria, dice, frente a una omisión fáctica patente o ante un detalle de hechos con entidad para ser calificados de modo palmario de inaceptables por genéricos, vagos, gaseosos o porque no se precisó el aporte presuntamente delictivo del imputado, cabría acudir a la acción jurisdiccional de tutela. Pero siempre como es accesorio, residual, la idea es primero pedir la corrección ¿a quién? Al fiscal. Al fiscal, ¿no? Al fiscal. Dice, claro, al fiscal, ¿no? Dice, muy excepcionalmente, miren cómo comienza, ante la desestimación del fiscal, o sea, el abogado, me imagino, que solicita al fiscal y el fiscal le dice, a llorar al puente, ¿no? O ante la reiterada falta de respuesta, ¿no? Como novio está esperando a la novia, nunca viene, no hay respuesta. Pero señor fiscal, tercer escrito, ante la reiterada, ante el primer pedido de aclaración, reiterada, dice, o sea, el abogado tiene que esperar que varias veces sea choteado. Como novio esperará una, no, la norma dice reiterada, y solamente no te echo caso en una. ¿Así será?
La idea es que esto hay que hacerlo mucho más. Esto es el pedido, no hay respuesta, hay unos plazos que hay que ordenar, quizás por ahí tratar de hacer alguna otra gestión, pero lo principal es que debe ser inaceptable por genéricos, ¿correcto? Y ya con esto concluyo. Se debe ir a audiencia de tutela cuando se ha incurrido en una errónea calificación, porque la imputación objetiva, la imputación necesaria, tiene que ver también con el extremo de la calificación. Bueno, hay una directiva 007-2012, que mis fiscales la conocen bien, que es en relación justo a la errónea calificación, ¿no? Y me encanta esta directiva porque permite verificar los escenarios residuales, o sea, los pasos previos, porque debemos nosotros de alguna manera entre el abogado y el fiscal, el nuevo código nos invita a que exista un acercamiento muchísimo más fluido. Y entonces, ¿qué dice? La calificación jurídica contenida en la disposición tiene carácter provisorio, ¿no? Y esto lo puedo ir perfeccionando. Esta podrá ser objeto de una nueva adecuación jurídica, que tendrá carácter excepcional. El fiscal que decida readecuar los hechos a un tipo penal distinto que el señalado en la disposición, deberá expedir una disposición en la que explicará las razones que justifiquen al cambio. Además, pondrá en conocimiento del juez de investigación preparatoria, del imputado y del actor civil, ¿correcto?, para que estos ejerzan derecho a la defensa y el contradictorio, en el caso haya hecho la readecuación. Entonces a mí se me pregunta, ¿me voy a audiencia de tutela para la solución de la calificación o para subsanar el error, la errónea calificación? Y si es residual la tutela, ¿qué deberá hacer la defensa? Parece que primero deberá tocar la puerta al fiscal y decirle: acá me parece que se debería hacer una readecuación, se debería adecuar de mejor manera y producto de ello la disposición que corresponde. En el eventual rechazo o como novio, que no me hacen caso a mi pedido, quizás yo pueda ir al órgano jurisdiccional para que se entienda correcto lo residual de la institución de la tutela, ¿no? Correcto, existen casos en los cuales el Ministerio Público, sin cumplir las exigencias, ¿qué se debe hacer? Bueno, ahí hay algunas otras precisiones que los vamos a ver en el taller. Criterios para evitar la denaturalización de la tutela. Con esto concluyo. Debe entenderse claramente que es muy excepcional. 2. Se tiene que permitir a las partes que puedan entre ellos fluir para solucionar muchos de estos inconvenientes para mejor defensa. La imprecisión de la imputación debe radicar fundamentalmente, principalmente en los hechos, ¿no? El juez de investigación preparatoria solo puede ejercer una función correctora, ¿no? 4. El grado de exhaustividad que se debe exigir al fiscal corresponde al nivel de probabilidad indiciaria e inicial, porque estamos hablando de formalización de investigación preparatoria. 5. Se ejerce a solicitud de parte, es rogatorio. Gracias, chao.